La historia te lo cuenta aburrido, pero hoy vamos a hablar de la verdadera historia del saco sastre. ¿Y si te dijera que todo comenzó con una batalla legendaria entre Francia y Reino Unido? Sí. Es en el siglo XVII donde se ve el primer acercamiento de lo que es un saco sastre hoy en día, pero lleno de bordados y exceso y lujo en la corte francesa. Pero por otro lado tenemos a los aristócratas del Reino Unido con un traje un poco más sobrio, pero aún sin acercarse a lo que es el traje de hoy en día. Nos adelantamos en el tiempo, ya en la Revolución Francesa, podemos ver que este tipo de saco exagerado y burgués fue tomado en forma de burla por los obreros, artistas y campesinos revolucionarios y tomaron esa tipología de una manera más simple y la convirtieron en un símbolo de revolución. Más adelante, todo esto inspiró a los primeros trajes militares. Pero si vamos un poquito más adelante, ya en la batalla de Waterloo, vemos la caída del Imperio francés y ¿quién toma la delantera para ser el líder de la moda? Pues el Reino Unido. Y sí, ellos fueron los primeros en plantar las bases del traje moderno hoy en día. Por nada más y nada menos que George Brian Brummel. Hola, soy George Brian Brummel. Fui el caballero dandy, árbitro de la moda en la Inglaterra del siglo XIX. Gracias a mí se popularizó un nuevo estilo, menos ornamental. Fue así como senté las primeras bases para el traje moderno como lo conocemos hoy. Pero bueno, les quiero contar un poco de mi vida. Cuando mi padre fallece, llega a mí una muy buena herencia, la cual me permite vivir como siempre he querido, relacionándome con las más distinguidas personalidades. Tenía gustos un poco peculiares. De vez en cuando me gustaba bañarme en leche o limpiar mis zapatos con champaña. Yo no tenía ninguna profesión ni ingresos seguros. Por ende, los problemas financieros se hicieron ver y me dejaron en la ruina. Bien, llegamos a la era victoriana y acá surge la primer y más importante prenda de toda esta historia, el frock coat. Básicamente es parecido a uno de los sacos de hoy en día. Estaban los con doble abotonadura para algo más formal y los con una sola abotonadura para algo más simple. Pero después surge lo que es el chaqué y el traje de negocios. El chaqué hasta hoy en día se sigue usando para eventos muy formales o de la realeza en lugares como por ejemplo el Reino Unido, ya que de ahí surge todo. Entre 1850 y 1860 se empezó a popularizar más el traje de negocios, siendo usado en las campiñas y ya con un chaleco a juego, mientras que el chaqué fue siendo dejado de lado. Como vieron, el traje de negocios se empezó a popularizar tanto que es básicamente muy parecido a el saco que usamos hoy en día. A principios del siglo XX ya solamente se regularon largos, se corrieron los botones y se analizó el punto de quiebre, etc. El chaqué sobrevivió, pero solamente era usado por personas mayores, en su mayoría. Locos años 20. Llegamos a una época emocionante para el traje, donde encontramos un tiro de pantalón altísimo, muy alto. En el principio de la década, la botamanga estaba apenas rozando los calcetines y al final de la década ya encontramos una botamanga más ancha que al complementarse con el tiro alto daba una silueta estilizada. Bien, recordemos también que en esta década empezaron las primeras sufragistas mujeres con el voto femenino y un símbolo de revolución era la chaqueta con una falda. Pero ya nos estamos acercando también a la historia del traje de mujer. Ojo, atento a esto. Estamos hablando de los locos años 20. Hay más color, más presencia, súper llamativo. Los hombres personalizaban sus trajes con pañuelos. Podemos ver un ejemplo en Gatsby con el traje rosado. Bien, vamos a nuestra línea del tiempo hasta 1930, donde el corte drapeado sigue, pero más marcado, hombros más marcados. Hay rumores de que en esta década también surge el primer traje femenino, pero dejémoslo como un rumor por ahora. Y las telas, recordemos que aún la calefacción no estaba la calefacción. Entonces la tela tenía que ser bien pesada para abrigar bien. Bien, a diferencia de los años 30 donde era drapeado y mucha tela, llegamos a los años 40 donde ¡pum! Guerra mundial. Recorté todo.
Acá nos encontramos con un minimalismo medio obligado, donde el traje predeterminado era uno de franela gris. El traje se volvió más entallado, ya era un pantalón sin dobladillo. Todo el traje se cortaba de tal forma de poder ahorrar tela, pues presupuesto. Pero como no sería historia sin un movimiento contracultural, encontramos a The Suit Suit. Este tipo de saco y de traje sastre era un traje extra grande usado por los hijos de inmigrantes afroamericanos. Llegamos a 1950 y hay una rebelión postguerra donde vuelve el drapeado. Pero a fines de la década encontramos el mood suit, donde era un traje mucho más estrecho, y tanto en saco como en pantalón, mucho más estrecho. Así que estamos como volviendo a lo anterior, ¿no? Pero dato de color acá, 1953, trajecito Coco Chanel. Ya las mujeres nos estamos metiendo en el campo. 1960. Hay más variedad porque fuimos tomando lo de las décadas anteriores. Solamente hay un detalle que aclarar acá, y es que hay más telas sintéticas, así que vemos trajes un poco más copados en esta década. Y detallito de color, Yves Saint Laurent y el primer smoking femenino. Y hablemos un poquito del smoking. Fumar cigarros se convirtió en un acto social muy propio de los hombres aristócratas desde que el tabaco se introdujo en el mercado inglés. En un principio, el smoking fue diseñado como una chaqueta para fumar cigarros. Por esta razón, las solapas son de un tejido distinto, como la seda, que facilita la caída de la ceniza con tan solo sacudirla. Bien, llegamos a 1970. Es un punto bajo y un poco quieto para la historia del traje, porque el traje era más asociado al movimiento disco, John Travolta, Fiebre de Sábado por la Noche. Las telas eran mucho más brillosas, sintéticas, y vemos la maxi solapa. Pero sin mucho más que agregar, un punto bajo para nuestra historia del traje. 1980, histrionismo, exceso. Sí, acá encontramos el traje ejecutivo. En esta década encontramos a Armani como referente, así como Alan Flasher, ambos diseñadores exquisitos de esta década. Y encontramos a las mujeres ya en el mundo laboral y ya usan trajes para marcar justamente ese poder femenino. Bien, vuelve el ancho en las botamangas, vuelven las rayas, vuelve la doble abotonadura. Una gran década. 1990. Lo peor que le pudo pasar al traje. 1980 tomó los peores aspectos de 1980. El histrionismo, los botones en exceso, el quiebre muy bajo y la botonadura muy bajo. Todo hacía que se vea desprolijo y desproporcional. Terrible década, pasemos. Llegamos a los 2000. Gracias a Dios se terminaron los 90. Y acá los 2000 adquirió un carácter bastante minimalista. Y acá, señores y señores, surgió el aburrido traje negro para todo. Ante el miedo de quedar en ridículo, vamos a lo seguro, trajecito negro, que lo usan hoy en día hasta en cualquier alfombra roja, trajecito negro. La vieja confiable. Vemos que todo vuelve y vuelve el minimalismo de los años 40, todo más pulcro, más... Descansamos de los 90. Ahora vamos al siguiente década. Llegamos al 2010 con una sociedad muy informal, que ya no ve la necesidad de usar traje. Nace el suit supply, donde es básicamente el traje clásico que conocemos nosotros, donde lo usaban solamente las personas mayores, las personas que valoraban buen vestir, si se quiere, el traje. Pasó lo mismo que con el chaqué, que lo usaba la gente que lo valoraba y fue desaparecido. Pero, como todo vuelve, Nunca se sabe.